Muy buenas tardes y bienvenidos al tercer episodio del podcast Cuéntalo para que nos enteremos todos del canal de divulgación educativa de Chemipete. Hoy tenemos con nosotros a una experta en niños y niñas con altas capacidades y nos va a ilustrar acerca de cómo detectarlos en el colegio, qué podemos hacer en casa, como su familia, como sus padres y madres, cómo diagnosticarlos, si hay diferencias entre chicos y chicas, bastante curioso, y su nombre es Yolanda López. Encantada de poder estar aquí y charlar un rato sobre el mundo de las altas capacidades. Yo, mira, soy profesora, soy psicopedagoga, soy doctora en educación y una de mis grandes especialidades, porque de ahí salió mi tesis doctoral, son las altas capacidades. La atención educativa personalizada, porque como las dos grandes los grandes puntos de investigación que hago es sobre la educación personalizada y la alta capacidad, cosa que he podido unir. Y esto, encantada de poder charlar un rato sobre ellas. Pues muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, te quería preguntar, lo primero de todo, ¿qué significa tener alta capacidad? O que un niño tenga alta capacidad. Pues mira, realmente empiezas con una pregunta un poco complicada y simple a la vez, ¿eh? Se dice tanto de la alta capacidad, pero mira, durante muchos años la alta capacidad se ha asociado a un CI, un cociente intelectual elevado. ¿Esto qué quiere decir? Que se asociaba que si una persona tenía un CI de 130, tenía alta capacidad o poseía alta capacidad. Esto está más como unido a una idea más psicométrica. Pasabas unos test, llegaba a una puntuación, 130, alta capacidad, menos de 130 ya no lo tienes. Hace unos años, en el 2010, la National Association Gifted Children, que es una de las grandes asociaciones que trabaja y hace una divulgación científica de la alta capacidad, presentó una definición de alta capacidad que no sería más que decir que las personas de alta capacidad son aquellas que demuestran un nivel de actitud sobresaliente, definido como una capacidad excepcional, y una competencia, que quiere decir un desempeño, también que les sitúa en un 10% por encima de la media. ¿Qué pasa? Que si oímos esta definición es un poco complicado. Si lo podemos reducir un poco más o lo podemos... Es que la idea de la alta capacidad es que no solo es un CI elevado, sino que hay una valoración, ¿no? Una valoración a entender la alta capacidad como no solo esta puntuación elevada, sino como un compendio, ¿no?, de aspectos que engloban la creatividad, engloba el rendimiento, engloban los aspectos emocionales, la motivación, el compromiso en la tarea, el esfuerzo. Y de comprender también que el desarrollo del talento es un proceso que dura toda la vida. Porque la idea era que tú tienes alta capacidad, naces así, y ya no tienes que hacer nada para desarrollarla, ¿no? Y entonces la perspectiva que se le llama multidimensional y evolutiva es entender que es la importancia de un CI elevado, pero también la valoración de otras características y de pensar de que este desarrollo, ¿no?, la capacidad para ser talento hay que desarrollarlo. Y este desarrollo dura durante toda la vida. Claro, has tocado además un tema que luego te preguntaré más en profundidad, que son varios mitos que quizás por esa preconcepción antigua, esa idea inicial tan psicométrica, tan cuantitativa que tenemos de la alta capacidad, todavía permanecen. Pero bueno, luego lo tratamos un poquito más. Sí que te quería preguntar, ahora que está tan de moda quizás estos estudios del cerebro, ¿qué ocurre a nivel cognitivo? ¿Qué ocurre en el cerebro de un niño o de una niña con alta capacidad que no tengan los normalizados, por llamarlos de alguna forma? Vale, mira, los alumnos con alta o los niños jóvenes con alta capacidad, es verdad de que el colectivo es un colectivo súper heterogéneo. O sea, hay más heterogeneidad en el grupo de alta capacidad que en otro grupo normal normativo. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un modelo de alumno o de niño joven con alta capacidad, pero sí que podemos encontrar algunas características o atributos que nos ayudan a decir, uy, esto se da, esto detecto, quizás este niño, quizás este alumno, ¿no?, podría tener alta capacidad.
En relación al nivel cognitivo, podríamos decir que hay como un desarrollo disarmónico entre motor emocional y cognitivo, que pasa que a veces se desarrolla mucho más, ¿no? Cómo piensan, cómo actúan, que no a lo mejor la parte física o la parte emocional. Son alumnos que tienen una tendencia a aprender de forma autodidáctica. Y esto no quiere decir que aprenden solos, sino que cualquier estímulo le lleva a aprender más rápido que los demás. También presentan normalmente buenas capacidades de comunicación, inesgotable ganas de aprender, una excelente memoria y ellos memorizan la información y posteriormente la saben utilizar en diferentes contextos, ¿no? Le dan como un significado mucho mayor a la información. Después tienen una aversión a las tareas repetitivas o mecánicas. También suelen presentar una concentración elevada, especialmente de los temas que muestran más interés, y después una elevada creatividad. ¿Qué pasa? Que una de las ideas que nos ha llevado es a pensar que la creatividad está relacionada a saber dibujar o saber cantar bien o tocar un instrumento. Claro. La creatividad la podríamos definir, y más dentro de este mundo de alta capacidad, como aquella capacidad que tiene una persona de que cuando tiene un problema o una dificultad, resolver, ¿no?, de una forma distinta los retos que les ponen delante. Y esto, por eso, cuando yo observo un alumno o a mi hijo, ¿no?, puede tener alta capacidad o no, un factor importante a ser analizado es el tema de la creatividad. Vale, que está relacionado con el buscar diferentes soluciones al mismo problema o diferentes caminos para encontrar la solución a un problema. La resolución que ellos hacen, ¿no?, la forma de pensar, la forma de es muy distinta a la que pueden presentar otros alumnos. Claro. Y te quería preguntar ahora por la parte emocional. Imagino que todo pues ese ámbito emocional lo llevarán de una manera distinta por su propia condición. Sí, mira, también es verdad de que, insisto, y lo voy a repetir muchas veces, es que es un grupo muy heterogéneo y depende del alumno, niño, joven, con alta capacidad distinta. Pero igual podemos encontrar algunas características socioemocionales que se repiten. Por ejemplo, son alumnos que presentan una intensidad y una profundidad emocional muy elevada. Tienen una gran capacidad de observación, de introspección. Después tienen la capacidad también de un desarrollo antes o temprano, antes que el resto de alumnos, del locus de control interno. Y el locus de control interno no es más que la capacidad que tiene una persona para decir que lo que está sucediendo él es el causante o no. Entonces, ¿qué pasa? Que estos alumnos, desde muy pequeños, son conscientes de que aquello que está sucediendo es por yo, o sea, lo estoy haciendo yo o son los demás, ¿no? Otra característica. Después, tienen un interés por las relaciones sociales y también por temas y cuestiones sociales, morales, que normalmente no tocan o no son habituales para la edad. Por ejemplo, los alumnos con alta capacidad a lo mejor presentan un interés pues, por el medio ambiente muy, muy pronto, por la pobreza. Son personas que tienden a una cierta sensibilidad, a una alta sensibilidad, entonces a la injusticia, a las personas que sufren, ¿no? Tienen un sentimiento de acercarse, ¿no? Sí. También presentan, y a mí me gusta mucho decirlo, que tienen un gran sentido del humor. Es un sentido del humor distinto, ¿no? Yo siempre digo que en el aula son aquellos alumnos que a veces, cuando tú haces una broma y oyes, jejeje, ¿no? Y Es una señal. Sí, es un humor muy fino, ¿no? Y todo esto nos puede llevar a pensar, ¿no?, que los alumnos pueden presentar alta capacidad. Entonces vamos uniendo un CI que puede ser elevado, vamos uniendo unas características más cognitivas y de desarrollo, unimos estas características más emocionales, ¿no?, porque también son alumnos que tienden a presentar pues, una impaciencia consigo mismo y también son muy impacientes con los demás, ¿no? Que también hay características que digo que las personas que a lo mejor lo escuchen o nos vean dirán, bueno, esto el resto de estudiantes también, ¿no? También. Pero en estos es muy habitual. Y entonces, como docentes en el aula, es importante conocer estas características. Podríamos estar hablando horas. Horas solo de las características, pero yo creo que para resumirlas es
conocerlas me ayudan después a identificarlas. Sí, me ha llamado la atención el humor que has dicho, porque el humor en su momento fue un hito de la evolución del ser humano y claro, tiene sentido que sean los primeros en desarrollarlo y que en clase notes Sí. esa... Sí, Muy sí, bien, sí, que notes y que ellos lo saben utilizar. Es verdad que algunos, pues como todo pasa a los extremos, ¿no? La sí, ironía a veces pasa al cinismo, ¿no? claro. El ser impaciente está bien porque te estimula y tal, pero cuando no lo controlas, pues generas una situación que no, o sea, puede haber estas tendencias, ¿eh? Ujú. Pero esto, de nuevo, son características psicosociales que yo creo que podemos asociar directamente pues, a la alta capacidad. Bueno, pues por retomar lo que te había comentado hace 5 minutitos acerca de los mitos, Ujú. a la hora de leer bastante bibliografía y prepararme el podcast con altas capacidades, me he dado cuenta que hay muchos mitos de muchas ideas preconcebidas que tenemos que me gustaría romperlas contigo. Te voy a leer 3 o 4 y quiero que me digas por qué no es así, o sí, aquí tú eres la experta, Vale. y comentar brevemente por qué. El primero es, que medio lo hemos respondido, que la alta capacidad es una característica genética, algo fijo y que permanece toda la vida. ¿Por qué es un mito? Pues mira, no es cierto porque sí que hay una parte genética, pero no es algo fijo. ¿Por qué? Porque la alta capacidad no es un rasgo. O sea, podríamos decir, un rasgo son tener los ojos azules. Pero la alta capacidad es más una conducta, un comportamiento que evoluciona, ¿no? Entonces, si yo tengo una actitud y me ayudan a desarrollarla, esto pasa a ser talentoso. Si no, queda dormido. ¿Y qué pasa? Que claro, este desarrollo se hace durante todos los procesos de aprendizaje que hay. Entonces podemos decir que el desarrollo del talento no puede ser nada fijo, sino que va evolucionando cuando la persona va creciendo. Sí, imagino que se perderán muchos talentos por no dar una buena respuesta o no identificarlo pronto. Pues muchísima, mira, podríamos decir que casi el 93% de alumnos con alta capacidad no son identificados en la escuela. Imagínate Es muy alto. cuántas personas o cuántos alumnos tenemos en las clases, ¿no? Y yo siempre digo, para hacernos una idea mejor, es 1 de cada 25 alumnos Sí, podrían presentar alta capacidad. Entonces yo aquí diría, claro, pues, todos atentos, ¿no? Porque dentro claro. de nuestras aulas, mañana cuando entremos a las aulas, pues tendremos que estar atentos porque casi podríamos decir que 1 de 25. Entonces, imagina eso, la cantidad de talentos, ¿no? Pues, que nos están perdiendo. Luego te preguntaré acerca de señales para identificarlo o cómo Perfecto. se diagnostica, pero por no salirme todavía de los mitos, otro de ellos que he encontrado muy potente es que también lo has comentado un poco, su cociente intelectual debe ser mayor de 130. Sí. Y aquí me surge una duda entre talentos, aquella superdotación, no es 100, Vale, uno que tenga 129 desde mi punto de vista, yo creo que también es. Y total, 127, total. 125, es ¿Qué pasa? complicado. Que sí, es complicado y aquí nos va en contra pues, el pasado, ¿no? Como durante tantos años hemos tenido esta concepción psicométrica de paso unos test, Ujú, 130 alta capacidad, 129 no. Pero ¿qué puede ujú. pasar? Que quizás yo sea la psicóloga, paso unos test, pero de aquí unos días le pasa a otra psicóloga y lo que yo he determinado que tiene 129, la otra psicóloga dice 131. Entonces va mucho más, como te decía, ¿no? Más allá de un número. ¿Por qué? Porque la alta capacidad es una alta inteligencia. Vale, necesito un CI elevado, pero después ¿estos alumnos presentan alto rendimiento? No, porque hay alumnos que tienen una gran capacidad y presentan un alto rendimiento, pero hay Ujú. alumnos de que presentan una alta capacidad y presentan un bajo rendimiento. O sea, yo tengo que analizar miro al alumno, intento hacer su perfil personal del alumno, ¿no? En qué necesidades tiene, qué fortalezas tiene y a partir de aquí, sabiendo que tiene un CI, vale, ahora cómo acompaño yo estas capacidades para que se puedan ir desarrollando. Porque Javier Turón, ¿no? Uno de los grandes especialistas que hemos tenido, Sí, yo creo que en España y yo diría que en el mundo, tiene una frase maravillosa y dura, ¿no? Que dice que el talento que no se cultiva se pierde, ¿no? sí, Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no apoyamos como docentes este talento, pues se está perdiendo todos aquellos ya por no identificarlos y después por no saber muchas veces, ¿no? Cómo darle claro, respuesta en el aula. claro.
Otro mito es que siempre se muestran emocionalmente estables y seguros. Pues no, porque yo también te diría, ¿podemos encontrar alumnos con alta capacidad estables y seguros? Pues sí. O- Y inseguros. Hay una tendencia a pensar de que los alumnos con alta capacidad presentan más trastornos mentales o presentan nulas habilidades sociales o no tienen interés por relacionarse con los demás. Y si nosotros analizamos sus características, decimos es que tienen una capacidad de liderazgo buenísimo y para liderar necesitas un grupo. Y Claro, para poder estar con compañeros es tal. Después, si muestro tanto interés por las causas sociales, también necesito fijarme en los demás, ¿no? Entonces, claro. yo creo que todo esto hace de que veamos al alumno con alta capacidad o como un cerebrito, ¿no?, que está allí haciendo sus cosas y que no tiene capacidad de relación, o que siempre no necesita nada, porque él controla, él aprende solo, ¿no? Y es un alumno, un niño, ¿no? Pues como tantos otros, que necesita ser acompañado, ser estimulado, ¿no? Sí, Y igual que presenta fortalezas, también presenta debilidades que debemos claro, también atender y acompañar, ¿no? claro. Yo creo que en estos tres mitos me has contestado al último que tenía apuntado, que es que no tienen que esforzarse en la escuela y siempre presentan un rendimiento alto. Depende, claro. Pues no. Mira, todo esto que a veces yo siempre digo, ya se va viendo menos, ¿no? Pero esto de, hasta que no me demuestre que aprueba todas con excelentes, yo no me creeré que tiene alta capacidad. Y la alta capacidad no tiene nada que ver con rendimiento. Tenemos personas, esto, con alta capacidad que presentan un buen rendimiento académico, ¿no?, que es lo que buscamos en los colegios. Sí, Pero también podemos tener alumnos con alta capacidad que suspenden todas. Y entonces dices, ¿pero qué suspenden todas? ¿Porque no tienen capacidad o actitud? Dices, no, porque a lo mejor no están motivados, porque a lo mejor no están conectados, porque a lo mejor aparte de la alta capacidad hay otros trastornos asociados que están impidiendo, ¿no?, pues que sean atendidos, que sean bien acompañados. Entonces, claro, hay que ir muy al tanto, ¿no?, de estas generalizaciones. Insisto, las características me ayudan para su identificación y su seguimiento, pero después la personalización que yo hago de cada caso, ¿no? Y claro. estos casos de alta capacidad lo requieren, ¿no? Claro, yo creo que ahí los profesores tenemos una dificultad muy grande en ese perfil de alumno que suspende muchas, siendo alta capacidad, queda totalmente escondido, porque lo último que te esperas precisamente es que sea alta capacidad. No sé si podrías decir quizás algún pequeño truco, algún consejo para que estemos Sí. pendientes en ese tipo de cosas y no pensemos tanto en una necesidad educativa por lo bajo, sino por lo alto, pese a sus notas. Mira, puede ser o habitualmente un alumno con alta capacidad que presenta un bajo rendimiento está muy asociado mucho o con la motivación escolar, y es, ¿qué le pasa? Es que quizás estamos repitiendo algo que hace 3 años que sepa, y quizás nosotros estamos, claro, repitiendo la división cada día y ellos ya hace 2 años que saben dividir, y quizás no está conectando con sus compañeros porque necesita unos compañeros intelectuales que le ayuden, ¿no?, o que piensen como ellos, ¿no? O sea, el rendimiento es, nosotros, claro, en el colegio es notas, malas notas. Claro, Entonces podemos hacer dos cosas, o decir, yo descarto la alta capacidad y hasta que no me demuestre que saca buenas notas, y si saca buenas notas aquí ya haré algo, ¿no? Y esto no es de demostrar, o sea, un alumno con alta capacidad no tiene que demostrar nada, sino que yo tengo que detectar qué pasa. También lo que puede pasar es que tenga alta capacidad, pero haya un trastorno asociado, sí, o sea, podemos encontrar niños con alta capacidad, ¿no?, con TEA, eso alumnos con es. alta capacidad con un trastorno de aprendizaje, o alta capacidad con dislexia. ¿Qué hacemos en los coles? Como nos han educado, ¿no?, nos han puesto a todos unas gafas de hay que detectar necesidades, pues que Sí. digo, oye, las altas capacidades ya esperan, y yo doy respuesta al TEA, y yo diría, ostras, ya que tiene unas actitudes buenas o Sí, unas competencias buenas, aprovechémoslas para que sean puentes para hacer que estas necesidades o estas dificultades presentes sean menos, ¿no? ujú. ¿Cómo se diagnostica un niño o una niña con altas capacidades? Imagino que Pues habrá mira, como varios test diferentes, por aquello que has comentado que antes
a una psicóloga le da 131, a otra 127, Sí. imagino, no sé si siempre se pasa lo mismo o por qué. Sí, mira, yo diría, hay como dos niveles. Una cosa es la identificación y otro es el Ujú. diagnóstico. La identificación la tienen que hacer los docentes en el aula. Y la identificación yo siempre la resumo como señalo y digo, en este alumno pasa algo. Sí, Pasa algo, hay unas capacidades que tal, hay una creatividad, una forma de responder a los retos en el aula, tiene muy buena capacidad para relación a lo mejor con alumnos mayores y tal. Y esto es identificar. Entonces, o lo hacemos en el aula o lo hacen las familias, o lo hacemos a la vez. En el aula es, oye, padre, madre, ¿habéis visto esto? Porque yo... Si vemos que necesitamos una exploración, ¿esta quién la debe hacer? ¿Y quién debe hacer el diagnóstico? Por supuesto que el docente no. Son las personas, ¿no? Los psicólogos que deben hacerlo. ¿Qué nos pasa? Que hay veces que diríamos alumnos fuera de la escuela para hacer un diagnóstico y el especialista o la persona que va a hacer este diagnóstico no es especialista en alta capacidad. Y aquí, entonces, lo primero es identificar los profesores cómo, conociendo las características de estos alumnos, emocionales, cognitivas, viendo unas fortalezas que yo detecto en el aula y después alguien me pone el nombre, ¿no? ¿Qué tipo de alta capacidad? Porque el diagnóstico no es tanto que es de alta, porque un niño no es o no es de alta esa capacidad, etiqueta quizás, ¿no? Ujú. sino que a mí me da igual eso, pero la capacidad que él tiene, la actitud o competencia que él tiene, ¿cuál es para que yo en el aula le pueda dar respuesta? Potencia, claro, Y la potencia, ¿no? eso es. Entonces, yo siempre digo a los docentes, hay que relajarse, nosotros no diagnosticamos, pero sí que identificamos. Y Ujú. algunos docentes me dicen, ya, Yolanda, ¿y si me equivoco? Y yo digo, mira, esto es lo mismo que ver a un niño que mira así la pizarra, que no sé qué y tal, y dices a la madre, al padre, oye, ¿le podéis llevar al oculista, al optómetro y que le haga una revisión? Y puede ser que el optometrista le diga a la madre, su tutor ha visto cosas que... Ah, perfecto. Pero muchas veces decimos, bueno, que vaya pasando, ¿no? Yo no lo identifico. O sea, se puede hacer un estudio de un alumno con 2 años y medio, 3. Y A eso hay iba ahora. Ujú. alumnos de 40, 50 años que han pasado por el sistema educativo, la universidad y tal, y son diagnosticados en aquella edad. Entonces, yo creo que hay que perder el miedo, ¿no? Dentro del sistema educativo de identificarlos. Identificarlos es, creo que este niño muestra unas características individuales distintas que hay que explorar. ¿Quién? El Los especialista. expertos, eso Los es. expertos. Siempre, siempre. Hay un relato que lo vengo escuchando desde que estudié ya la carrera de magisterio, no solo en los colegios, que es que cuando un profesor tiene sospechas desde infantil, fíjate que son muy pequeñitos, muchas veces es rechazado por el hecho de que son muy pequeñitos y que a lo mejor luego, dentro de unos años, en primero o segundo de primaria, incluso tercero de primaria, ahí ya tiene una edad suficiente como para ver si de verdad tiene altas capacidades, como para diagnosticarlo de verdad. ¿Es cierto esto o desde infantil ya se puede saber? Porque Sí, al tener tan poquito conocimiento estos peques con sí, esa edad, sí, entiendo desde la infantil. duda, pero no sé hasta Mira, qué ahí, punto. como te decía, se pueden hacer diagnósticos de alumnos con alta capacidad, 2 años y medio, 3, 4. Eso ¿Qué es. nos pasa? Que en infantil llegan y en 3 años decimos, son muy pequeños, vamos a esperar. Los de 4 años dicen, mira, ahora que en 5 años se complica, vamos a esperar un poco, como se va a complicar la lectoescritura. Los de 5 años dicen, bueno, como ya estamos acabando infantil, quizás no Correcto. decimos nada, a ver si en primero. Los de primero dicen, es que aún son muy pequeños porque están empezando la primaria. Vamos a esperar al ciclo medio. Y los del ciclo medio dicen, hombre, como lo serio está en el ciclo superior, esperemos al ciclo superior. Y los del Claro. ciclo superior dicen, llega la adolescencia, no la liemos más, que pasen a secundaria y los de secundaria ya verán porque allí se complica la cosa. Y los de secundaria dicen, uy, se lía y tal. Y en bachillerato dicen, nadie, se tiene que preparar unas pruebas para entrar a la universidad, aquí no. Y va pasando, ¿no? Y lo digo de una forma así, como Sí. muy esto, pero es lo que pasa y nos da, y insisto, yo creo que es más de, al profesorado, nos falta formación. Ujú. Nadie nos ha formado en alta capacidad. Y yo digo, lo mejor que puede hacer un centro educativo es reconocer que su profesorado no está formado en esto. Porque nuestro sistema educativo, que tiene muchas cosas buenas, y es que llevamos muchos años formándonos esto, en detectar necesidades, pero necesidades como
si me lo permites, a la baja, ¿no? Sí, Y sí, sí. entonces ya no se escapa un disléxico, ya no se escapa un TDA, ya no se escapa un TEA, ya no, pero se nos acaban y entonces esto nos hemos formado. 1, formación profesorado. 2, formación de las familias. Porque hay muchas familias que, porque es su único hijo, porque no tiene comparativa cuando van al parque con otros niños, y hay muchas familias que dicen, wow, ahora que me dices que mi hijo tiene alta capacidad, entiendo muchísimas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que la identificación se tiene que hacer cuando haya, ¿no?, aspectos que a mí me llamen la atención, como esto de, oye, lo habéis llevado porque parece que cuando hace música creo que no escucha bien, que, bueno, si después está bien, pues perfecto. Si después un especialista dice, mira, no presenta alta capacidad, pues ya está, pues todos nos quedamos, ¿no? Pero si no, esto, van pasando por el sistema Claro, y pasan esto, claro. sin ser Pues, identificados. pues mira, ahora que mencionas a las familias, me voy a poner un poco de su parte y te quiero preguntar qué es o cómo pueden actuar ellos frente a un hijo o una hija que ha sido diagnosticado de alta capacidad, porque muchas veces tienen la duda, oye, me han ofrecido enriquecimiento curricular, me han ofrecido pasarle de curso y hay veces cuando se ofrece sobre todo pasar de curso que dicen que no, porque no quieren separarle de su grupo de iguales, incluso en primaria. ¿Qué es lo más eficiente? ¿Qué es lo que está demostrado que funciona? Imagino que Mira, depende yo, del perfil, pero bueno, sí, iluminámonos ahí un poquito. depende del perfil, depende de la tipología de la familia, depende si en la familia ya ha habido alguna persona diagnosticada con alta capacidad, porque a veces el padre o la madre o un Claro. tío, eso puede ayudar. Pero yo siempre digo que cuando, claro, yo por ejemplo hago muchos diagnósticos, acompaño a muchísimas familias y lo primero es de... ¿qué problema, no? Oye, mira, hemos pasado las pruebas, presentado una alta capacidad de... No, ¿no? No me lo digas, ¿no? Hay muchas familias que no están preparadas, o que no se lo digas al niño, ¿no? Y no se lo digas al niño y es como ver la alta capacidad porque se asocia a problemas. Van a tener problemas sociales, los van a ver diferentes. Entonces yo creo que es un básico. Si el diagnóstico lo hace un especialista en alta capacidad, sabrá cómo orientar a esta familia. Cuándo es el momento de decírselo al niño o a la niña, cómo trabajar con la escuela, porque yo creo que aquí el trabajo es súper necesario conjunto. O sea, la familia tiene que sentir que en aquel colegio entienden qué es la alta capacidad y cómo atenderla, y también el profesorado, ¿no?, necesita acompañar a este alumno sin una sobreexigencia a veces de alguna familia, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor que a lo mejor no tiene formación dice, ay, ¿no? Ahora me cae ¿Ahora y qué no hago? sé qué, ¿no? Claro. Y como tú decías, y bien decías, de que hay tantos mitos asociados a la alta capacidad que uno, muy importante es pensar que la aceleración puede ser el alumno, o empieza una etapa educativa un año antes, ¿no?, anterior a lo que le toca por edad, o puede subir de saltarse un curso, ¿no? Sí, Le toca tercero, pues se tiene que ir a quinto, o puede saltar una materia, le tocaría estar haciendo las matemáticas de tercero, pues ese año hará las matemáticas de quinto. Tiene tan mala propaganda, ¿no?, porque va a haber problemas sociales, ¿verdad?, y no claro. hay ningún estudio en el mundo. O sea, la alta capacidad es uno de las áreas científicas que más se ha o Estudiado. sea, investigado y estudiado, pero que menos impacto ha tenido en el mundo escolar. Hay estudios para aburrirte. O sea, podríamos estar, yo llevo ahora casi 7 años leyendo alta capacidad, estudiando, no sé qué, y van saliendo pero tiene un impacto tan pequeño en el aula, que esto hace que, yo tuve un alumno que fue acelerado y problemas, entonces ya en este cole ya es aceleración, problema. Y no Es hay ningún curioso cómo estudio. esas sensaciones del boca a boca son más potentes que investigación científica. Total. Es verdad que el colectivo del profesorado, yo creo que hace muchísimas cosas bien, ¿eh? Porque Sí, sí, alguien que sí, nos puede escuchar puede decir, está bueno, claro, claro. es que aparte de los de alta capacidad, tenemos muchos otros alumnos con unas dificultades muy importantes. Y yo digo, sí, por supuesto, no hay que olvidar a nadie, pero si no hay que olvidar a nadie, tampoco a los más capaces. Y Eso alguien me es. dice, hombre, no les digas más capaces. Digo, es que son más capaces. Es que alta capacidad es una capacidad más alta. ¿Cuándo me molesta esta alta capacidad? Pues fácilmente, cuando comparo, Claro. ¿no? Si yo no comparo, ¿no? Claro, si yo me comparo con Messi, con jugar, porque
podemos decir que Messi, ¿no?, presenta capacidades, ¿no?, o es un talentoso deportivo. Quizás a nivel comunicativo no, pero sí que tiene ¿no? Sí, está claro, sí, sí. Claro, si yo juego a fútbol y siempre estoy pensando en Messi, ya no. Pero si yo juego a fútbol y no me comparo con nadie, entonces el alumnado no hay que compararlo. Y si no lo comparamos, yo creo que el profesorado se atreverá mucho más a hablar de talento. Y aún nos da un poco miedo, ¿no? Sí, De sí, necesidades, sí. todos hablamos, ¿eh? De los de refuerzo, venga y tal. Pero si algún colegio tiene un programa de enriquecimiento o tiene tal, como, oh, ay, cuidado que nadie se sienta mal, ¿no? Porque parece como algo elitista, ¿no? Sí, sí, eso es. Sí. Y no lo es, ¿no? Si no hablamos de talento en los colegios, ¿dónde se va a hablar? Claro, claro. Está ¿No? claro. Entonces, si nosotros le damos normalidad junto a las familias, ¿eh? Y yo entiendo de que es verdad que hay muchas tipologías de familia, ¿no? Aquellas familias que dicen, vale, tiene alta capacidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo acompañamos a nuestro hijo, ¿no? O aquellas familias que después derivan a una cierta obsesión porque todo va hacia ese alumno, o sea, hay todo como pasaría en todo lo que detectemos, ¿no? Sí, Entonces sí, yo sí, creo sí. que familia, acompañamiento de un profesional si lo necesita y hay que darse la mano. Hay que dar la mano, la escuela, como hay que darlo en todo. Yo creo que también en la alta capacidad, ¿no? Porque, claro, los padres de la alta capacidad muchas veces dicen es que mi hijo no hay recursos y no hay tiempo nunca para ellos. Son como siempre que son, a ver, los de alta capacidad en el último vagón, Eso ¿no? es. Y entonces dices, no, y por eso, porque hay ideas de, no, es que hay niños con más necesidades, no, es que estos niños Claro, tienen necesidades de apoyo educativo y Mm. se las estamos privando, ¿no? Sí. ¿Pero Tenemos que por qué? cambiar Porque, esa visión, ese sí, paradigma. o porque a veces nos sabe mal, hombre, ellos por lo menos son listos, que tiren, ¿no? O ellos por Ya, lo menos, dices, no, es que necesitan a alguien a su lado que les estimule y que aprendan, ¿no? claro. Es verdad también que yo creo que hay muchísimos colegios que están haciendo programas, ¿no?, de enriquecimiento, están haciendo motivar jornadas ¿no?, para desarrollar el talento de todo el alumnado, pero también el de los más capaces, ¿no? Y a no tener miedo de que es un colectivo más, como tenemos tantos otros dentro del colegio. Así que a la familia yo diría respeto total, entender cómo vive la familia la alta capacidad y acompañarla. Y Ujú. acompañarla siempre. Pues justo ahora que mencionas el tema de los programas de enriquecimiento, voy a entrar un poco en tu trayectoria profesional y he podido ver que en tu tesis doctoral desarrollaste lo que se llama Talent 360. ¿Qué es esto de Uh-huh. Talent 360? Pues mira, gracias a que yo hice una formación de máster de educación personalizada, estuve años investigando y cuando me ofrecieron de, ostras, hay que hacer el trabajo final, ¿no?, de máster, dije, soy psicopedagoga, soy logopeda, tal, siempre necesidades, y alguien me dijo, ¿y alta capacidad? Y digo, no sé nada de alta capacidad. Empecé a Sí. investigar y tuve la suerte pues, de caer en manos de Javier Turón, quien fue el que me dirigió mi tesis doctoral. También tuve la suerte de hacer una tesis doctoral internacional en una universidad de Holanda y me di cuenta de que mi tesis quería que posteriormente, no tantos años de investigación, sirviese para que tuviese un impacto real en el aula. Y la idea es que hice una investigación para crear un programa tanto de identificación como de intervención personalizadora de los alumnos con alta capacidad. Es un programa de enriquecimiento que está basado, por una parte, en un modelo de identificación que se llama Talent Search, que es de Stanley, que es cómo detectar el talento dentro de los centros escolares, en un nivel del niño, en su propio nivel, y después de algunos alumnos fuera de nivel, ¿no?, que también podríamos estar toda una tarde, ¿no? Pero Sí. está basado en identificación y después de intervención también en otros modelos, ¿no? En el modelo de enriquecimiento de toda la escuela, de todo el alumnado, que es el método SEM, que está, yo creo que muy en boga y está llegando, ¿no?, a nuestros centros escolares, y después en otro modelo de TPI también de Stanley. Con todo eso yo lo que hice es, ¿no?, intentar pues hacer Bajar una las piezas. propuesta, ¿no?, de esto, de un programa que pueda ser implementado, porque a mí esto me obsesionaba mucho, en todos los en centros escolares de diferente tipología, ¿no?, pequeños, grandes, con más recursos, con menos, ¿no? Y ahí estamos, yo lo diseñé, la tesis va bien,
estamos haciendo investigación también en Holanda y estamos haciendo pues eso, un impacto ahora porque acabamos de empezar. Ahora estamos en 5 colegios que se está desarrollando con una prueba piloto en ciclo medio, ¿no? Alumnos entre 8 o 10 años. Y estamos aquí. Y entonces el mismo modelo lo que no olvida la formación del profesorado de la escuela donde se lleve a cabo ese modelo, este programa, y también la formación de las familias, ¿no? No solo de las familias de los niños que participen en el programa, sino de todas también las familias de los centros, para dar, yo creo que este eco a la alta capacidad, que todos entendamos qué es la alta capacidad con normalidad y que le podemos dar, por supuesto, ¿no? Pues una respuesta real. Y yo creo que se refleja muy bien que al final la acción conjunta de toda la comunidad educativa, casi para cualquier cosa, es básica, es básica. Yo siempre, en la educación personalizada, no se habla mucho de lo que se llama el triángulo educativo, ¿no? El triángulo educativo es, pongo al alumno en el centro, no porque para observarlo y sino para decirle, señor, usted es el responsable de su aprendizaje, yo le voy a acompañar, pero usted es único y repetible, pero responsable, ¿no? de este aprendizaje, y vas a tener a tu alrededor un contexto, una familia y un centro escolar que te va a acompañar. Pero claro, si no lo hacemos todos, ¿no? Un poco de la mano, pues no acaba de funcionar, ¿no? Porque si no, no funcionaría con cualquier alumno y tampoco funciona con la alta capacidad. Y ahí yo creo que también en el modelo esta fuerza que yo he intentado dar a la presencia, al enriquecimiento curricular y especialmente dentro del aula ordinaria, ¿no? Porque es un modelo para hacerlo dentro de los centros escolares. No esperemos a dar respuesta cuando el niño acaba a tal hora como extraescolar, ¿no? Yo creo que es un compromiso de todos. Claro, eso es. Pues Yolanda, muchísimas gracias. Sí que antes de terminar te quería hacer una última pregunta que estoy haciendo a todos los entrevistados, que es muy sencilla, que es, me gustaría que me dijeras cuál fue tu profesor favorito y por qué. Entiendo que de infancia. Bueno, puede ser de infancia, de secundaria, bachillerato, lo que consideres. Me interesa saber por qué te llegó ese profesor en particular. Que actualmente mi profesor que ha estado ahora últimos años ha sido Javier Turón, pero supongo que no vale, ¿no? Y yo creo que el amor y el trabajo que ha hecho por la alta capacidad, ¿no? Javier Turón, por el respeto a las familias. Pero yo quizás me quedaría siempre, yo empecé a escribir muy pronto, a leer muy pronto, y tuve la suerte de tener una maravillosa profesora en 5 años que me permitía ir a las bibliotecas de los mayores y se creía que yo sabía leer, porque los demás decían, te lo inventas. Y aquella persona me dijo, lee, aprende, ¿no? Y sigue leyendo, porque siguiendo leyendo vas a aprender muchas más cosas, vas a viajar. Y la recuerdo, pues, que creo que ella me enseñó esta pasión yo creo que por la enseñanza que yo intento tener cada día en mi aula. O sea que me acuerdo de ella, me quedo con mi profesora de 5 años, que gracias a ella, pues eso, disfruté y sigo disfrutando de la lectura y la escritura. No hay nada como tocar la tecla adecuada en el momento adecuado. Sí, eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Cada día. Y hay que intentarlo. Exacto. Pues ahora sí, Yolanda, muchísimas gracias de verdad por la entrevista, por ofrecernos tu conocimiento y seguiremos en contacto. Cualquier cosa que necesites, en este caso necesitaré yo más de ti. Pues, estaré encantada de que me llames y que podamos hablar y animar a todos a acercarse al mundo de la alta capacidad. Como te digo, hay muchísima literatura, muchos libros de fácil acceso, de fácil lectura, ¿no? Que yo creo que estos alumnos necesitan un respeto y yo creo que una atención educativa como todos los demás, pero ellos también. Pues oye, animamos a ese cambio, a ver si lo fomentamos. Muchísimas gracias, Yolanda. A ti, muchísimas gracias.